El sol de la tarde se filtraba por las persianas de madera en la cocina de Guadalupe Méndez, proyectando líneas doradas sobre el mosaico Talavera que tanto le había costado elegir 3 años atrás, cuando ella y Martín compraron aquella casa en la colonia Roma de Ciudad de México, una casa que ahora, mientras removía distraídamente el café en su taza, se sentía más grande y más vacía que nunca. Guadalupe, de 35 años, profesora de historia en la UNAM, dejó la cuchara sobre el platito y observó el reloj. Las 7:20. Martín llegaría en cualquier momento de su reunión con Luis, su mejor amigo desde la universidad. Debería estar preparando la cena, pero el apetito la había abandonado desde hacía semanas, desde que notó los primeros cambios en el comportamiento de su esposo. El tintineo de unas llaves en la cerradura la sacó de sus pensamientos. Se alisó instintivamente el cabello negro, recogido en un moño descuidado, y se dirigió hacia la entrada. «¿Cómo te fue con Luis?», preguntó con fingida casualidad, mientras Martín dejaba su portafolio en el perchero. Martín, un hombre de facciones angulosas y mirada esquiva últimamente, se encogió de hombros. «Lo normal. Hablamos de la agencia, de clientes potenciales», respondió sin mirarla directamente, desanudándose la corbata. «Estoy agotado, Lupe. Creo que me daré una ducha antes de cenar». Guadalupe asintió, notando la tensión en los hombros de su esposo, la manera en que evitaba sus ojos. Después de 8 años de matrimonio, conocía perfectamente cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz. «Te espero para cenar entonces», murmuró viendo cómo se alejaba por el pasillo. Cuando escuchó el agua de la regadera, Guadalupe tomó el celular de Martín, que había quedado olvidado sobre la mesa del comedor. Lo desbloqueó, la fecha de su aniversario, tan previsible, y revisó los mensajes recientes con Luis. La última conversación era de hacía apenas 1 hora. Todo listo para el viernes. Ella no debe enterarse, obviamente. Demasiado en juego. El corazón de Guadalupe se aceleró. La frase resonaba en su cabeza mientras bloqueaba el teléfono y lo devolvía exactamente donde lo había encontrado. Ella no debe enterarse. No había necesidad de aclarar quién era ella. Guadalupe lo sabía perfectamente. Era la única mujer relevante en la vida de Martín. Esa noche, durante la cena, observó a su marido con nuevos ojos. El hombre frente a ella, concentrado en su plato de chiles rellenos, había construido una vida a su lado. Viajes a Oaxaca y Chiapas, domingos en Coyoacán, planes de formar una familia algún día. Ahora, ese mismo hombre guardaba secretos, susurraba a sus espaldas con su mejor amigo. «¿Tienes muchos pendientes el viernes?», preguntó Guadalupe, tratando de mantener un tono casual. La mano de Martín se detuvo a medio camino hacia su vaso de agua. Un instante, apenas perceptible, de vacilación. «Tengo una presentación importante con un cliente», respondió recuperando la compostura. «¿Por qué lo preguntas?» «Pensaba que podríamos ir al cine», improvisó ella. «Pero si estás ocupado, puedo pedirle a Claudia que me acompañe». «Sí, mejor ve con Claudia», dijo él, visiblemente aliviado. «No sé a qué hora terminaré». Esa noche, mientras Martín dormía profundamente a su lado, Guadalupe permaneció despierta, escuchando el rumor de la ciudad que nunca descansa completamente. Los taxis ocasionales, las risas lejanas de gente regresando a casa después de una noche de fiesta en la Condesa, el ladrido de un perro solitario. No podía ser una aventura, se dijo. Conocía demasiado bien a Martín. No era ese tipo de hombre. Además, Luis era su mejor amigo, casi un hermano. ¿Qué secreto podían compartir que fuera tan importante como para excluirla deliberadamente? La agencia de publicidad que ambos habían fundado hacía 5 años había despegado notablemente en los últimos meses. Nuevos clientes, proyectos más ambiciosos. ¿Estarían en problemas financieros? ¿Habría algo turbio en sus negocios? El amanecer la sorprendió aún despierta, con una decisión tomada. No sería una espectadora pasiva en su propia vida. Si Martín y Luis tramaban algo a sus espaldas, ella lo descubriría. No por celos ni por control, sino porque merecía la verdad, porque lo que fuera que estuviera sucediendo también la afectaba a ella. El despertador sonó a las 6:30. Martín se levantó, se duchó y se vistió con la misma rutina de siempre. Le dio un beso distraído en la frente antes de salir, prometiendo llamarla durante el día. Cuando escuchó la puerta cerrarse,
Guadalupe tomó su teléfono y marcó el número de Claudia, su mejor amiga desde la secundaria. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos cuando Claudia contestó. «Creo que Martín me oculta algo importante. Y Luis está involucrado». La oficina de Méndez Vega Publicidad ocupaba el tercer piso de un edificio Art Deco restaurado en la avenida Álvaro Obregón. Guadalupe había estado allí en numerosas ocasiones, para comidas de empresa o simplemente para recoger a Martín después del trabajo. Conocía a la mayoría del personal, diseñadores, copywriters, el equipo administrativo. Pero esta vez era diferente. Esta vez entraba como una investigadora, no como la esposa del fundador. «¡Qué sorpresa, Lupe!», exclamó Elena, la recepcionista, una joven de 25 años con un piercing en la nariz y el cabello teñido de violeta. «Martín no está, fue a una reunión con Luis, lo sé», completó Guadalupe con una sonrisa. «No vengo a buscar a Martín. Necesito unos documentos que dejó en casa. Me pidió que se los trajera, pero olvidé preguntarle dónde los guarda». Elena frunció el ceño, claramente incómoda. «Pues, tendría que ser en su oficina, supongo. Pero no puedo dejarte entrar así sin más. Tú sabes, política de la empresa y eso». Guadalupe asintió comprensiva. «Claro, entiendo perfectamente. ¿Podrías marcarle entonces? Seguro que te autoriza». Mientras Elena tomaba el teléfono, Guadalupe observó la oficina con disimulo. Las paredes blancas decoradas con carteles de campañas exitosas. El bullicio controlado de un equipo creativo en pleno trabajo. Todo parecía normal, profesional. «No contesta», dijo Elena después de varios intentos. «Debe estar en su reunión». «¿Y Luis?», preguntó Guadalupe. «Tal vez él pueda autorizar. También está fuera de la oficina». «Tenían la reunión con Grupo Altavista, ¿no te dijo Martín?» Grupo Altavista. El nombre no le sonaba familiar. Martín solía compartir con ella los detalles de los clientes importantes. «Ah, sí, por supuesto», mintió. «Se me había olvidado. Bueno, entonces volveré más tarde». Al salir del edificio llamó inmediatamente a Claudia, que la esperaba en una cafetería cercana. «Grupo Altavista», repitió Claudia cuando Guadalupe le contó lo sucedido. «¿No es ese conglomerado inmobiliario que está comprando propiedades por toda la ciudad?» Guadalupe buscó rápidamente en su teléfono. Efectivamente, Grupo Altavista era una desarrolladora inmobiliaria, con proyectos polémicos en varios barrios históricos de la ciudad. Se habían hecho famosos por adquirir edificios antiguos, desalojar a los inquilinos y convertirlos en condominios de lujo o centros comerciales. «Martín nunca mencionó que estaban trabajando con ellos», murmuró Guadalupe, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Cuál es exactamente su cliente en la agencia?», preguntó Claudia, removiendo su café americano. «No lo sé, y eso es lo extraño. Martín siempre me cuenta sobre los nuevos clientes, especialmente los importantes». Durante el resto de la mañana, Guadalupe y Claudia rastrearon toda la información disponible sobre Grupo Altavista. Descubrieron que estaban detrás de un controvertido proyecto de renovación urbana en Santa María la Ribera, un barrio tradicional que Guadalupe conocía bien. De hecho, daba clases sobre su historia arquitectónica en la universidad. «El viernes», dijo Guadalupe de repente. El mensaje decía que todo estaba listo para el viernes. «Debe haber algún evento, alguna presentación». «Aquí», interrumpió Claudia mostrándole su teléfono. «Hay una presentación del nuevo Santa María, un proyecto de Grupo Altavista, este viernes en el Hotel San Regis. Será un evento cerrado para inversionistas y prensa». Guadalupe sintió que las piezas comenzaban a encajar. Martín y Luis trabajando en secreto con una desarrolladora inmobiliaria controvertida. Un proyecto que transformaría un barrio histórico en otro enclave gentrificado. Ella no debe enterarse. Por supuesto que no querían que se enterara. Siendo profesora de historia, defensora del patrimonio cultural, Guadalupe se habría opuesto fervientemente a colaborar con una empresa así, pero seguía sin entender por qué Martín habría aceptado trabajar con Grupo Altavista sin consultarle. La agencia no necesitaba desesperadamente clientes, les iba bien. ¿Qué podría haberlo motivado? «Necesito entrar a esa presentación del viernes», decidió Guadalupe. Claudia la miró con preocupación. «¿Y cómo piensas hacerlo? Es un evento privado». Guadalupe sonrió con determinación. «Soy la esposa de uno de los presentadores, ¿no? Nadie cuestionará mi presencia». Los siguientes días transcurrieron con una tensión apenas disimulada en casa. Martín llegaba tarde,
siempre con la excusa de la presentación importante, siempre evitando entrar en detalles. Guadalupe fingía aceptar sus explicaciones mientras seguía recabando información sobre Grupo Altavista y su proyecto en Santa María la Ribera. El jueves por la noche, mientras cenaban en silencio, interrumpido solo por el sonido de los cubiertos contra la vajilla, Guadalupe decidió arriesgarse un poco más. «¿Sabes? Hoy estuve cerca de Santa María la Ribera», comentó casualmente. «Es increíble cómo está cambiando ese barrio». Martín se tensó visiblemente, pero continuó comiendo sin levantar la mirada. «Es el progreso, supongo», respondió con un tono estudiadamente neutral. «¿Progreso?». Guadalupe dejó su tenedor. «¿Llamas progreso a desplazar familias que han vivido allí por generaciones? ¿A destruir edificios históricos para construir torres de cristal?». Martín finalmente la miró, con una expresión indescifrable. «No todo es blanco o negro, Lupe. A veces el cambio es necesario, la ciudad evoluciona». «¿A costa de su alma?», replicó ella. «Esos barrios son el corazón cultural de México. No son solo edificios, son comunidades, son historia viva». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente Martín se levantó. «Tengo que revisar unos documentos para mañana», dijo evitando la confrontación. «Gracias por la cena». Esa noche, Guadalupe lloró en silencio, sintiendo que el abismo entre ella y el hombre con quien compartía su vida se ensanchaba cada día más. No solo le estaba ocultando su trabajo con Grupo Altavista, estaba traicionando valores que ella creía que compartían. El viernes, amaneció con una llovizna fina, típica de la temporada de lluvias en la Ciudad de México. Guadalupe se despidió de Martín como cualquier otro día, deseándole suerte en su reunión con clientes. Él pareció momentáneamente aliviado por su aparente desinterés. A las 6 de la tarde, Guadalupe se encontraba frente al espejo, ajustando el vestido negro que había elegido para la ocasión, sencillo, elegante, profesional, el tipo de atuendo que no llamaría la atención en un evento corporativo. Se aplicó un poco de maquillaje, recogió su cabello en un moño bajo y tomó su bolso. «Estoy lista», le dijo a Claudia que la esperaba en la sala. «Ten cuidado, Lupe», advirtió su amiga. «No sabes exactamente en qué está metido Martín». Guadalupe asintió, sintiendo una determinación fría y clara. Esa noche descubriría la verdad, costara lo que costara. El Hotel St. Regis resplandecía bajo la lluvia persistente que caía sobre la Ciudad de México. Coches de lujo se detenían bajo la marquesina, dejando a ejecutivos con trajes impecables y mujeres elegantes que entraban apresuradamente para evitar mojarse. Guadalupe descendió del taxi, protegida por un paraguas negro que combinaba con su atuendo sobrio. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro mantenía una expresión serena, casi indiferente. Años de dar clases frente a auditorios llenos le habían enseñado a controlar sus nervios. El Salón Reforma estaba dispuesto para una presentación formal. Sillas acomodadas en filas frente a un escenario con una gran pantalla. Meseros circulaban ofreciendo champán y canapés. En las paredes, paneles retroiluminados mostraban renders de modernos edificios de cristal y acero, insertados digitalmente en lo que claramente era el paisaje urbano de Santa María la Ribera. El contraste entre los nuevos diseños y la arquitectura porfiriana del barrio era chocante, casi violento. Guadalupe tomó una copa de champán y recorrió la sala con la mirada. Reconoció a varios personajes del mundo empresarial mexicano, algunos políticos locales, periodistas de medios económicos. En un rincón, finalmente, distinguió a Luis, conversando animadamente con un hombre mayor de aspecto autoritario. Se acercó lentamente, manteniéndose fuera de su campo visual, tratando de captar fragmentos de la conversación. «Asegurado que no habrá problemas con los permisos», decía el hombre mayor. «El jefe de gobierno está completamente a bordo». «Excelente», respondió Luis. «Nuestra campaña está diseñada para minimizar cualquier resistencia vecinal, revitalización, oportunidades económicas, seguridad, los términos clave que despiertan apoyo». «¿Y los activistas?», preguntó el hombre. «Siempre hay grupos que se oponen a este tipo de desarrollos». Luis sonrió con suficiencia. «Para eso es la campaña, don Ernesto. Pintaremos a los opositores como enemigos del progreso, nostálgicos que prefieren vivir en el pasado. Ya verá cómo la opinión pública se vuelca a nuestro favor».
Guadalupe sintió una punzada de indignación. Reconocía perfectamente estas tácticas: deslegitimar a los defensores del patrimonio, presentar la gentrificación como algo inevitable y positivo. En ese momento, un movimiento en la entrada del salón captó su atención. Martín acababa de llegar, impecable en su traje gris oscuro, acompañado por una mujer joven que Guadalupe no reconoció. La mujer, de unos 30 años, llevaba un vestido rojo entallado y se inclinaba para susurrarle algo al oído. Martín sonrió, colocando familiarmente su mano en la parte baja de la espalda de ella. El mundo pareció detenerse un instante. La traición que Guadalupe había imaginado era profesional, ética. No había considerado que pudiera ser también personal. Respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. No había venido hasta aquí para montar una escena de celos. Había venido a descubrir la verdad, toda la verdad. Las luces del salón se atenuaron, indicando que la presentación estaba por comenzar. Guadalupe tomó asiento en la última fila, desde donde podía observar sin ser fácilmente vista. Un hombre de mediana edad, que se presentó como Ernesto Altavista, fundador y CEO del grupo, subió al escenario. Tras una breve introducción llena de lugares comunes sobre progreso y modernización, se dio la palabra a Luis y Martín. La presentación fue impecable desde el punto de vista técnico. Videos de alta producción mostraban el antes y después del barrio. Calles con fachadas deterioradas, transformadas en amplias avenidas con boutiques de lujo. Vecinos de clase trabajadora, reemplazados por jóvenes profesionales sonrientes que paseaban con sus perros de raza o tomaban café en terrazas elegantes. Santa María la Ribera ha sido durante demasiado tiempo un diamante en bruto, explicaba Martín con voz convincente. Nuestro proyecto Nuevo Santa María no es solo una renovación urbana, es una reinterpretación del espíritu del barrio para el siglo XXI. Guadalupe escuchaba con creciente horror. La reinterpretación consistía, básicamente, en borrar la identidad histórica y cultural del barrio, expulsar a sus habitantes actuales y convertirlo en un espacio gentrificado, inaccesible para la mayoría de los mexicanos. La presentación continuó con Luis explicando la estrategia de comunicación, cómo presentarían el proyecto a los medios, cómo manejarían la inevitable oposición de grupos vecinales y activistas. La clave está en controlar la narrativa, explicaba Luis. Quien define los términos del debate, gana el debate. No hablaremos de desplazamiento, sino de oportunidades. No se trata de destruir, sino de revitalizar. Al finalizar la presentación formal, los asistentes aplaudieron entusiasmados. Comenzó entonces una sesión de networking, con ejecutivos y potenciales inversionistas acercándose a los presentadores para intercambiar tarjetas y felicitaciones. Guadalupe permaneció en su asiento, procesando todo lo que acababa de presenciar. Su esposo, el hombre con quien había construido una vida basada en valores compartidos, estaba utilizando su talento para promover un proyecto que ella consideraba éticamente reprobable. Y además, aparentemente, mantenía una relación que iba más allá de lo profesional con aquella mujer de rojo. Estaba a punto de levantarse para marcharse cuando notó que Martín miraba en su dirección. Sus ojos se encontraron a través del salón. Ella vio cómo la expresión de su esposo cambiaba del shock al pánico y luego a una resignación sombría. Martín se disculpó con las personas con quienes hablaba y comenzó a caminar hacia ella. Guadalupe se mantuvo firme, esperando el inevitable encuentro. «Lupe», dijo él cuando llegó a su lado con voz baja y tensa, «¿qué haces aquí?» «Creo que la pregunta es, ¿qué haces tú aquí, Martín?», respondió ella con una calma que no sentía. «Trabajando para destruir un barrio histórico. Mintiendo a tu esposa. ¿Y quién es ella?». Señaló discretamente a la mujer de rojo que ahora conversaba animadamente con Luis y Ernesto Altavista. Martín cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Vamos a hablar, pero no aquí», dijo finalmente. «Por favor». «¿Dónde entonces? ¿En casa donde has estado mintiéndome durante semanas?». Guadalupe mantuvo su voz controlada, pero sus palabras estaban cargadas de dolor y rabia. «En el bar del hotel», propuso él. «Es un lugar neutral». Guadalupe asintió secamente y se dirigió hacia la salida sin esperarlo. Sentía las miradas curiosas de algunos asistentes, pero no le importaba. Lo único que quería era respuestas.
El bar del Saint Regis era un espacio íntimo y elegante, con iluminación tenue y música de jazz que apenas se percibía. Eligieron una mesa apartada donde nadie podría escucharlos. ¿Desde cuándo?, preguntó Guadalupe una vez que el mesero les trajo sus bebidas. Un whisky para él, un martini para ella. ¿Desde cuándo qué?, respondió Martín a la defensiva. Todo. El proyecto con Altavista, la mujer de rojo, las mentiras. Martín tomó un largo trago de su whisky antes de responder. El proyecto empezó hace 3 meses. Grupo Altavista nos contactó ofreciendo un contrato que triplicaba nuestros ingresos anuales, y eso justifica promover la destrucción de un barrio histórico. Tú que solías fotografiar edificios antiguos porque decías que tenían alma. Los negocios son negocios, Lupe, respondió él, evitando su mirada. La agencia necesitaba crecer. ¿Necesitaba? Pensé que les iba bien. Martín guardó silencio un momento. Luis tomó algunas decisiones financieras arriesgadas el año pasado. Perdimos mucho dinero en inversiones fallidas. Estábamos al borde de la quiebra cuando llegó Altavista. Guadalupe sintió como si le hubieran arrojado agua fría. ¿Por qué no me lo dijiste? Soy tu esposa, Martín. Podríamos haberlo enfrentado juntos, porque sabía exactamente cómo reaccionarías al cliente, respondió él con amargura. Tu idealismo, tu defensa del patrimonio. No entiendes cómo funciona el mundo real, Lupe. A veces hay que hacer compromisos. ¿Compromisos? Guadalupe sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Llamas compromiso a ayudar a desplazar familias de sus hogares, a destruir la identidad de un barrio centenario? Esos barrios se están cayendo a pedazos, replicó Martín. La renovación es inevitable. La renovación sí, la gentrificación no. Hay maneras de mejorar un barrio sin expulsar a sus habitantes, sin borrar su historia. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Guadalupe hizo la pregunta que más temía. ¿Y la mujer de rojo? Martín bajó la mirada. Ana. Es la directora de marketing de Grupo Altavista. Y nada más, respondió él demasiado rápido. Una relación estrictamente profesional. Guadalupe lo miró fijamente. No me mientas, Martín. No más. Él sostuvo su mirada por un momento. Luego sus hombros cayeron en señal de derrota. Comenzó hace 1 mes, admitió finalmente. No significa nada. Solo fue conveniente, completó Guadalupe, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de ella. Como trabajar con Altavista fue conveniente, como mentirme fue conveniente. Lupe, por favor, ella no debe enterarse, citó Guadalupe. Eso fue lo que le dijiste a Luis. No sobre el proyecto, no sobre los problemas financieros. Sobre ella, sobre Ana. Martín palideció. ¿Cómo? Leí tus mensajes, confesó Guadalupe sin remordimiento. Cuando empezaste a actuar extraño, a evitarme, a mentirme, invadiste mi privacidad, dijo él indignado. Y tú traicionaste mi confianza, replicó ella. ¿Qué es peor? El silencio que siguió fue como un abismo abriéndose entre ellos. 8 años de matrimonio, de planes compartidos, de lo que ella creía que era una conexión genuina, reducidos a este momento de verdades amargas en un bar de hotel. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente Martín con voz derrotada. Guadalupe lo miró, reconociendo que el hombre frente a ella ya no era el mismo con quien se había casado, o tal vez nunca lo había sido, y ella simplemente no había querido verlo. «Voy a hacer lo correcto», respondió con determinación, «algo que tú ya has olvidado cómo se hace». La lluvia había cesado, dejando tras de sí una Ciudad de México limpia y brillante bajo las luces nocturnas. Guadalupe caminaba por Paseo de la Reforma, insensible a la belleza del bulevar iluminado, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Había dejado a Martín en el bar del hotel, sin una respuesta definitiva sobre su matrimonio. Esa conversación tendría que esperar. Ahora tenía algo más urgente que hacer. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en meses. «Alejandro, soy Guadalupe Méndez. Necesito hablar contigo. Es sobre Santa María la Ribera». Alejandro Soto había sido su alumno en la UNAM, ahora convertido en un respetado periodista de investigación en Proceso, una de las revistas políticas más influyentes de México. Se habían mantenido en contacto a lo largo de los años, colaborando ocasionalmente en artículos sobre patrimonio cultural y especulación inmobiliaria.
¿Guadalupe? La voz de Alejandro sonaba sorprendida. Claro, dime. No por teléfono, respondió ella. ¿Podemos vernos mañana temprano? Por supuesto. El café de siempre, a las 9. Perfecto. Y Alejandro, trae tu grabadora. La noche fue larga y solitaria. Guadalupe no regresó a la casa que compartía con Martín. En su lugar, se hospedó en el apartamento de Claudia, quien la recibió con abrazos, té caliente y un espacio seguro para desahogarse. ¿Estás segura de lo que vas a hacer?, preguntó Claudia, sentada en el borde de la cama donde Guadalupe intentaba sin éxito conciliar el sueño. Es la carrera de Martín, es tu matrimonio. ¿Qué matrimonio, Claudia?, respondió Guadalupe con amargura. Un matrimonio construido sobre mentiras no es un matrimonio real. Y en cuanto a su carrera, él tomó su decisión cuando aceptó trabajar para Altavista, cuando decidió usar su talento para ayudar a destruir un barrio histórico. Pero las consecuencias... No puedo pensar en eso ahora, interrumpió Guadalupe. Solo sé que no puedo quedarme callada, sabiendo lo que sé. A la mañana siguiente, Guadalupe se encontró con Alejandro en un pequeño café de Coyoacán, lejos de los circuitos empresariales donde podría encontrarse con conocidos de Martín o Luis. Durante 2 horas, le contó todo lo que había descubierto. El proyecto de Grupo Altavista para Santa María la Ribera, la estrategia de comunicación diseñada por la agencia de Martín y Luis para deslegitimar a los opositores, las conexiones políticas que aseguraban que los permisos se otorgarían sin importar las regulaciones de patrimonio histórico. Alejandro tomaba notas furiosamente, ocasionalmente haciendo preguntas puntuales para clarificar detalles. «Esto es dinamita pura, Guadalupe», dijo finalmente. «Si publicamos esto va a explotar en la cara de mucha gente, incluido tu esposo». «Ex esposo, probablemente», corrigió ella con una sonrisa triste. «Y lo sé, pero alguien tiene que hacer algo». «Necesitaré pruebas», señaló Alejandro. «Tu testimonio es valioso, pero por sí solo no bastará». Guadalupe sacó una memoria USB de su bolso. «Aquí tienes capturas de pantalla de los mensajes entre Martín y Luis. Grabé discretamente partes de la presentación de anoche, y tengo los renders completos del proyecto, que Martín dejó descargados en nuestra computadora compartida». Alejandro tomó la memoria USB, sopesándola como si contuviera oro. «¿Entiendes que esto podría tener consecuencias legales? Podrían demandarte por espionaje corporativo, por violación de confidencialidad». «Que lo intenten», respondió Guadalupe con una determinación feroz. «Prefiero enfrentar a sus abogados que a mi conciencia cada mañana frente al espejo». Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. Alejandro comenzaría a trabajar en el artículo de inmediato, contrastando la información de Guadalupe con otras fuentes, construyendo un caso sólido que no pudiera ser fácilmente desacreditado. Mientras tanto, Guadalupe tenía otra batalla que librar, la más difícil de todas, enfrentar lo que quedaba de su matrimonio. Regresó a su casa al mediodía, encontrándola vacía. Martín debía estar en la oficina, probablemente lidiando con las secuelas de la presentación y su confrontación de la noche anterior. O quizás estaba con Ana, buscando consuelo en brazos de su amante. La idea le provocó una punzada de dolor, pero ya no de celos. Era más bien el dolor de confirmar que había construido su vida junto a un desconocido. Comenzó a recoger sus cosas más esenciales: ropa, documentos, algunos libros. No se llevaría mucho. Lo material nunca había sido importante para ella. Lo que verdaderamente valoraba, la confianza, la honestidad, los principios compartidos, ya lo había perdido. Estaba cerrando una maleta cuando escuchó la puerta principal abrirse. Martín apareció en el umbral de la habitación con aspecto agotado y ojos enrojecidos. «Lupe», dijo simplemente observando la maleta sobre la cama. «¿Te vas? ¿Qué esperabas?», respondió ella, continuando con su tarea. «¿Que fingiera que nada ha pasado? ¿Que siguiéramos como si no me hubieras mentido? ¿Como si no hubieras traicionado todo en lo que creíamos?» «Podemos arreglarlo», insistió él acercándose. «Fue un error. Ana no significa nada para mí. Y el proyecto de Altavista podemos negociar cambios, preservar más edificios históricos». Guadalupe se detuvo y lo miró directamente. «¿De verdad crees que se trata solo de una infidelidad o de algunos edificios? Se trata de quién eres, Martín, de en quién te has convertido».
El hombre con quien me casé nunca habría usado su talento para ayudar a destruir un barrio, a desplazar familias. Nunca habría mentido a su esposa semana tras semana. «Lo hice por nosotros», exclamó él con desesperación. «La agencia estaba en problemas. Necesitábamos ese contrato». «No me incluyas en tus justificaciones», respondió Guadalupe con frialdad. «Nunca me consultaste. Nunca me diste la oportunidad de ser parte de la solución. Decidiste mentirme, engañarme». Martín se dejó caer en el borde de la cama, hundiendo el rostro entre las manos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Ya lo he hecho», respondió Guadalupe. «Me reuní con Alejandro Soto esta mañana. Le entregué toda la información sobre el proyecto de Altavista, la estrategia de comunicación, los arreglos con políticos para ignorar las regulaciones de patrimonio». Martín levantó la mirada, el horror dibujado en su rostro. «¿Qué has hecho?», susurró. «¿Tienes idea de lo que pasará cuando eso se publique? Altavista nos demandará. Perderé la agencia. Luis y tú tomaron sus decisiones», interrumpió Guadalupe. «Ahora ambos enfrentarán las consecuencias». «También tú las enfrentarás», replicó él, recuperando algo de compostura. «Eres mi esposa. Legalmente estamos unidos. Si me hunden, te hundirás conmigo». Guadalupe cerró finalmente la maleta y la bajó de la cama. «Entonces me hundiré», dijo con una calma sorprendente. «Pero lo haré sabiendo que hice lo correcto». Martín la observaba con una mezcla de rabia y admiración. «Siempre fuiste demasiado idealista», murmuró. «El mundo no funciona así, Lupe. La gente hace compromisos. Se ensucia las manos». «Tal vez», concedió ella, «pero también hay gente que lucha por lo que cree, que se mantiene fiel a sus principios aun cuando es difícil, aun cuando cuesta». Tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se volvió hacia él una última vez. «No todo es negociable, Martín. Algunas cosas valen la pena defenderlas hasta el final». 3 semanas después, el artículo de Alejandro apareció en la portada de Proceso, titulado «La conspiración de Santa María. Cómo políticos y empresarios planean borrar un barrio histórico». El reportaje causó un terremoto en la opinión pública. Incluía extractos de los mensajes entre Martín y Luis, fragmentos de la presentación donde se detallaba la estrategia para neutralizar a los opositores, y testimonios anónimos de funcionarios que confirmaban la existencia de acuerdos irregulares para acelerar los permisos. La reacción fue inmediata. Grupos vecinales y activistas organizaron manifestaciones masivas. Académicos y figuras culturales emitieron comunicados de apoyo. Legisladores de oposición exigieron investigaciones. Grupo Altavista intentó desacreditar el reportaje, acusando a Proceso de sensacionalismo y a sus fuentes de mentir. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. El escándalo escaló hasta convertirse en un debate nacional sobre gentrificación, patrimonio cultural y ética empresarial. Guadalupe siguió los acontecimientos desde el pequeño departamento que había alquilado en la colonia Narvarte. No había hablado con Martín desde su confrontación final, aunque sabía por Claudia que la agencia Méndez Vega estaba en crisis. Varios clientes importantes habían rescindido sus contratos, no queriendo verse asociados con el escándalo. Una tarde lluviosa de octubre, mientras corregía exámenes en su mesa de comedor, el timbre de su apartamento sonó. Al abrir la puerta, encontró a Luis, el mejor amigo de Martín, empapado y con expresión derrotada. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz ronca. Guadalupe dudó un momento. Luego se apartó para dejarlo entrar. Le ofreció una toalla y té caliente, que él aceptó con manos temblorosas. «La agencia está acabada», dijo finalmente Luis, mirando la taza como si contuviera todas las respuestas. «Altavista canceló el contrato y nos está demandando por incumplimiento. Los demás clientes nos abandonaron. Estamos en bancarrota». Guadalupe no respondió. No sentía satisfacción por la caída de la agencia, pero tampoco remordimiento. Había hecho lo que su conciencia le dictaba. «Martín y Ana terminaron», continuó Luis. «Ella lo dejó cuando el escándalo estalló. Demasiado tóxico para su carrera, supongo». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Guadalupe. Luis levantó la mirada. «Porque quiero que sepas que a pesar de todo él te ama. Cometió errores terribles, imperdonables. Yo también. Nos dejamos llevar por la ambición, por el miedo a fracasar, pero nunca dejó de amarte».
El amor sin respeto, sin honestidad, no significa nada, respondió Guadalupe. Lo sé, asintió Luis. Solo quería que lo supieras. Se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. El proyecto de Santa María la Ribera ha sido suspendido indefinidamente, añadió. El gobierno municipal anunció ayer que revisarán todas las solicitudes de permisos de construcción en zonas patrimoniales. Van a implementar nuevas regulaciones para proteger a los inquilinos y preservar los edificios históricos. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Guadalupe. Algo bueno salió de todo esto entonces. Tú ganaste, Lupe, dijo Luis con una mezcla de admiración y resignación. Perdiste a tu esposo, pero salvaste un barrio entero. Después de que Luis se marchó, Guadalupe se acercó a la ventana de su apartamento. La lluvia había cesado y los últimos rayos del sol se filtraban entre las nubes, iluminando la ciudad con una luz dorada. No se sentía como una victoria. Había perdido mucho: su matrimonio, la vida que había construido durante 8 años, la confianza en su propio juicio. Pero mirando hacia el horizonte de esa Ciudad de México que tanto amaba, con sus contrastes y contradicciones, supo que había hecho lo correcto. Ella no debe enterarse, había susurrado el mejor amigo de su esposo aquella tarde fatídica. Pero Guadalupe se había enterado y había actuado, y eso hacía toda la diferencia. Una semana después, recibió una carta de Martín. Dentro había papeles de divorcio ya firmados por él y una breve nota. Tenías razón. Algunas cosas valen la pena defenderlas hasta el final. Lamento no haberlo entendido a tiempo. Guadalupe firmó los papeles con mano firme, cerrando un capítulo de su vida. Pero mientras lo hacía, sentía que otro se abría ante ella. Uno donde podría mirarse al espejo cada mañana sin arrepentimientos, donde sus acciones corresponderían con sus palabras, donde la verdad, por dolorosa que fuera, siempre sería preferible a la comodidad de la mentira. Porque al final había descubierto que la frase que desencadenó todo tenía un significado más profundo. Ella no debe enterarse. No era solo sobre un secreto que debía mantenerse oculto, era sobre el miedo a enfrentar la verdad, a reconocer en qué se habían convertido. Y Guadalupe había elegido la verdad, con todas sus consecuencias. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante. En algún lugar de Santa María la Ribera, familias seguían viviendo en sus hogares centenarios, ajenas al drama que se había desarrollado entre bastidores. Niños jugaban en el kiosco morisco, ancianos conversaban en bancas de la Alameda, la vida seguía su curso. Y Guadalupe, desde su pequeña ventana en la Narvarte, sentía que de alguna manera había contribuido a preservar un pedazo del alma de su amada ciudad. No era poco consuelo para las noches solitarias que aún vendrían.